Buenas tardes a todos y todas. Solo esperar a que… Ahí viene la presentación. Gracias. Para la para la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, para la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, para las carreras de bibliotecología y para lo que es tratamiento de la información como cátedra, es un gusto estar con ustedes. Antes de iniciar con la presentación, el día de hoy no nos acompaña la compañera Ana Priscila Ruiz Bustos, la cual trabajó arduamente en esta ponencia. Y antes de iniciar también quiero hacer hincapié en algunos aspectos que se estaban viendo más temprano con las compañeras de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde llamaban a la reflexión sobre la ética, el cómo utilizarlo, el cómo percibirlo dentro de nuestra profesión, más que todo cuando estamos en formación y cuando ya estamos ejerciéndola como tal. Es importante y llegamos a varios puntos en común, el cual creemos que esta ponencia también va a enriquecerles a todas y todos. Muy bien, nuestra ponencia se titula La ética en el uso de la inteligencia artificial en la enseñanza de la catalogación en entornos de educación a distancia. Como una pequeña introducción, la UNED es una universidad a distancia. Nosotros casi que no vemos a las y los estudiantes, casi que lo único que podemos percibir de ellos es alguna consulta, verlas en una tutoría virtual, tener esa cercanía solo por pantalla. Muchas veces no sabemos su color de piel o si es alto o si es bajo, simplemente los escuchamos. Entonces es un aspecto fundamental que tenemos que tomar en consideración a la hora de poder construir entornos virtuales de aprendizaje que den y le permitan al estudiantado tener esa cercanía, a pesar de que estemos a distancia, ¿verdad? Y la otra reflexión de esta introducción es, nosotros hemos pensado en muchas ocasiones dentro de la cátedra que la inteligencia artificial llegó, eso no se va a ir nunca, va a estar con nosotros siempre, no es una moda. Pero hay retos y desafíos pedagógicos que tenemos que asumir, no solo en la enseñanza de la catalogación, sino también en un entorno virtual de aprendizaje a distancia, directamente. Tenemos dos grandes interrogantes que queremos presentarles. Queremos presentarles que tiene que ver con, bueno, cómo enseñamos catalogación en la era de la IA sin sacrificar el desarrollo del criterio profesional. ¿Cómo le damos esa cercanía al estudiantado para que pueda utilizar la inteligencia artificial como una herramienta y no como una suplencia sobre su criterio profesional? Esa es la primera reflexión que nosotros nos hicimos cuando estábamos construyendo la ponencia y también algunas veces cuando tenemos nuestras reuniones de cátedra donde todas y todos participamos y vemos que es una herramienta importante pero no puede suplir todo el criterio que tiene la persona profesional, es un complemento. Y por otro lado, ¿cuáles son los dilemas éticos que tenemos que enfrentar al introducir esta herramienta? No es introducirla o por una moda, sino qué posibilidades nos puede dar como grupo, como una comunidad aprendiente, cómo podemos nosotros incluirla sin que el estudiante lo vea como el uso excesivo de la IA directamente. En un contexto más particular, este estudio lo hemos tratado de abordar de manera donde identifiquemos cuáles son los dilemas, cuáles son esas inquietudes desde lo axiológico hasta lo ético, cuáles son esos movimientos que tiene que tener el profesional en formación a la hora de utilizarlo. Y por supuesto, por mencionar, herramientas como ChatGPT están siendo evaluadas en tareas. En muchas bibliotecas a nivel del mundo están utilizando GPTs para poder echar a andar todo su desarrollo sin ningún problema, pero existen ciertos sesgos, problemas de privacidad y valoraciones entre qué momento el profesional ingrese y qué momento la automatización nos va a resolver algunos elementos fundamentales. Nos dimos a la tarea de revisar e investigar en el último quinquenio qué es lo que se había desarrollado, qué bibliotecas han echado a andar esto, y tenemos tres ejemplos. La biblioteca central de la biblioteca, o sea, de la Politécnica Universidad Católica de Rio do Sul de Brasil,
ha utilizado ChatGPT 3.5 para algunos procesamientos técnicos, o sea, para algunos directamente asociado a lo que es la indexación y la clasificación. La Biblioteca del Congreso, ya lo sabemos, esos fueron los primeros en incluir inteligencia artificial y más que todo en la descripción computacional integrada para lo que es BitFrame por reportes abiertos, explorando cómo los datos se vinculan, porque tenemos que decirlo, RDA, metadatos, LRM y las inteligencias artificiales son un trinomio muy interesante, pero tiene sus aspectos fundamentales que hay que recordar y desde el punto de vista ético. Y la última, el último caso es la Universidad de Harvard, que ha desarrollado sus herramientas basadas en GPT para sus bibliotecas. Analizamos incluir este aspecto principalmente porque ya hay historias sobre el grupo de trabajo sobre inteligencia artificial de RDA y nos gustaría mencionar y enfatizar que la IA debe ser un complemento, no reemplazar directamente lo que la persona catalogadora hace, no invisibilizar todo el proceso que está teniendo, sino apoyarse en él. Y este es un análisis que hablábamos entre Priscila y yo, si realmente qué era la inteligencia artificial para nosotros o cuáles son los elementos que nos puede facilitar en la catalogación. Y transversal a eso, cómo pedagógicamente lo acercamos a partir de diseños curriculares más cercanos, transdisciplinariedad concreta y directa en el desarrollo de estas iniciativas. Todos esos elementos son necesarios analizarlos. Si realmente la inteligencia artificial tiene la posibilidad de complementar esto o nos puede entorpecer. Dicho sea de paso, aquí tenemos a una de las tutoras de la cátedra, Marianela González Arce. Ella ha estado trabajando desde el rediseño de las carreras de bibliotecología, que tenemos 2, y los diseños y rediseños de las asignaturas. Ella hemos conversado en la construcción de los materiales didácticos y todos estos elementos lo hemos hablado en muchas ocasiones, en la cual qué elementos tenemos que enseñar al estudiante para que pueda entender primero RDA, comprender MARC y después comprender cómo utilizar la inteligencia artificial. Ya es un reto en sí mismo y sumemos la parte de la modalidad a distancia, que es fundamental para nosotros tomar en consideración. Como objetivo nosotros nos planteamos en ese estudio, porque la ponencia ya está construida, analizar la implicación ética y pedagógica. Esos son los elementos fundamentales de nuestra ponencia. ¿Qué razones éticas y pedagógicas podrían ser los procesos integradores de la inteligencia artificial dentro de nuestro actuar docente y específicamente en la catalogación? Hemos estado analizando, ya aplicamos un instrumento de recolección de datos donde los estudiantes nos dicen si usamos inteligencia artificial. El detalle es cómo la utilizan y muchas veces no pueden o no saben aplicar directamente algún prompt que nos pueda facilitar para el uso completo y adecuado de esa inteligencia artificial. Metodológicamente revisamos mucha información transversalmente y antes de esta ponencia aplicamos este instrumento y nos dieron algunos insumos importantes que en los resultados, que son 3 grandes puntos importantes que los resultados que tenemos. Primero, el dilema ético específico. Aquí la privacidad es importantísima. Siempre decimos a los estudiantes, si usted va a usar inteligencia artificial, sépalo que esa inteligencia se va a alimentar de lo que usted le diga. Comprenda que eso va a utilizar todo lo que usted coloque. Eso no va a ser algo que, porque es gratis, voy a usarlo y no va a pasar nada. De hecho, va a alimentarse de lo que usted le enseñe. Y eso es importante que lo tomemos siempre en cuenta. Lo otro es el sesgo algorítmico y representación bibliográfica. Aquí hay un dilema fundamental. ¿Qué errores comete la inteligencia artificial? Alucinaciones, sesgos, a la hora que están construyendo un registro catalográfico. Es impresionante cómo podemos darnos cuenta que más de la mitad de esos registros, y lo hemos visto y lo hemos vivido, es algo vivido que nosotros revisamos las actividades y nos damos cuenta que los registros están hechos con inteligencia artificial.
Y nosotros como universidad tenemos una política interna, no específicamente para lo que es catalogación, pero sí tenemos una estructura en la cual podemos de alguna manera llamar la atención al estudiante de esa actividad. Entonces, al poder, formativamente hablando, al poder identificar esas actividades, ¿qué le decimos al estudiante? No use la inteligencia artificial. No podemos decirlo porque la herramienta es gratuita y eso sería privarlo de su propia posibilidad de utilizarla como tal. El otro detalle que siempre hemos estado diciendo, más que todo la profesora Irene se expresó con el trillo en la última asignatura, en este caso análisis documental 1, catalogación descriptiva 1, me comentaba, bueno, es que no entienden, no revisan los registros, tienen que analizar si realmente los procesos de automatización les va a ayudar a construir un registro de manera efectiva o no. ¿Y qué criterios están generándose ellos a partir de ese registro que se está dando? ¿Qué es lo que les está quedando? Y me decía Irene, ¿qué le está quedando al estudiante después de utilizar esto? ¿Realmente está aprendiendo lo que está haciendo o simplemente está copiando y pegando? Y hay varios errores fundamentales y garrafales que han cometido que siempre de manera formativa nos hemos acercado y le hemos dicho, bueno, perfecto, ahora sí, revise ese registro, ¿realmente está correcto? ¿Cuáles son sus criterios profesionales para decir que ese registro está correcto o no? Esos son los análisis que hemos estado implementando, que particularmente las compañeras de la mañana comentaban sobre la automatización y versus lo profesional, que eso es un análisis transversal, que dicho sea de paso, el modelo pedagógico de la UNED tiene como parte fundamental lo que es la parte ética. Muy bien, tenemos varios desafíos en la educación a distancia, tenemos varios desafíos. Ahora comentábamos, Marianela y yo, perdón que la mencioné tanto, pero la tengo de frente, pero también es del equipo de la cátedra, responsable directa de lo que es la planificación de cada asignatura. ¿Qué desafíos tenemos? ¿Cómo vamos a enseñarle a los estudiantes a hacer esto? Que le llamamos la catalogación con IA. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que tenemos que tomar en consideración? ¿Hacia qué marco formativo y político estamos nosotros llegando para que el estudiantado pueda utilizar esa IA y no sea algo antojadizo? ¿En qué momento? ¿Cuáles son los elementos fundamentales para ponerlo a echar a andar? Y una propuesta concreta. Dentro de la ponencia escrita tenemos una propuesta ya aterrizada a la educación a distancia. Es mejorable, por supuesto, porque esto nos está llegando ahorita directamente, y este análisis, esta reflexión que se tuvo que hacer a golpe de tambor y sobre la marcha, sobre lo que estamos viviendo en inteligencia artificial, es fundamental para nosotros darle esa competencia a los estudiantes. Pero antes de eso, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que darle a las personas tutoras, docentes de nuestra cátedra, esas competencias, incentivarlas, formarlas, capacitarlas y buscar un proceso que le puede ayudar a ellos a primero aprender a hacerlo y después enseñar a los estudiantes a que no mueran en el intento o que maten, por así decirlo, su ética profesional para salir del paso, que es fundamental. ¿Okay? Muy bien, algunos análisis sobre los desafíos específicos. La brecha digital, nuestros estudiantes no están en el área metropolitana, están en todo el país, entonces los contextos son muy diversos, desde cómo referirnos a ellos hasta cómo poder llevarles ese proceso de aprendizaje, que ellos aprendan, es fundamental. La supervisión, aquí no llamamos supervisión del proceso, pero al fin y al cabo en cada tutoría nosotros le damos un seguimiento, viendo si realmente están aprendiendo lo que están haciendo o realmente no saben nada de lo que están haciendo, y hay que volver a hacer un reproceso y hacer un andamiaje para que exista ese nivel de enseñanza necesario. Y los accesos asincrónicos, yo le decía, y no solo a Marianela, sino también a Priscila y a Irene, que nosotros, ¿qué material didáctico tenemos que brindarles a ellas y a ellos para que puedan comprender primero qué es RDA, qué es MAR, qué es LRM, y ahora tenemos que enseñarles cómo aplicar la IA para que realmente lo utilicen de buenas a primeras y que realmente tengan la posibilidad de que lo usen y no de forma
sin sentido, sino que sea lo aprovechamiento sea lo más fructífero posible. Muy bien, para la UNED hemos, la política de la UNED en lo que es ya es muy nueva, es del año anterior, pero hacia nosotros, hacia el actual docente y específicamente en bibliotecología, en lo que es catalogación, nosotros hemos pensado que hablarles de ética en sí mismo, transversal, es mejor que hablarles simplemente decirle, vea, éticamente usted no puede hacer esto, no. ¿Qué detrás de este registro, qué existe que pueda decir que es producción suya y qué hizo la IA? Ahí estamos pasando, me estoy adelantando a la siguiente ponencia, perdón, estamos pasando de que el estudiante sea un simple observador del resultado a ser un curador del resultado. Y esa es la parte que hay que visualizar. También hemos buscado la posibilidad de actualización en docente. La UNED tiene cursos abiertos sobre IA que hemos estado pues gestionando para tener un espacio, pero ya gustosamente ya se convierte en un curso masivo en el cual lo pueden llevar los docentes, igual público en general. Y hemos trabajado con la otra cátedra de Tecnología de la Información, tratando de construir laboratorios virtuales, no solo aplicando todo lo que es MARC 21 y RDA aplicado en un ambiente COA, sino ir viendo algunos aspectos fundamentales para que lo puedan utilizar. Indudablemente en esta actividad no nos podemos aislar, las alianzas son fundamentales. El grupo RDA Costa Rica para nosotros es una oportunidad importante, tomando en consideración que nuestros estudiantes, que también tenemos estudiantes del extranjero, no son parte directamente de la GAN, de la gran área metropolitana. Tenemos allá en la Cruz, tenemos en la frontera sur con Paso Canoas, en Colombia tenemos un estudiante, entonces son detalles que hemos tratado de ir pensando transversal a esto, todo este proceso de formación que les estamos dando para que la IA no los aplaste directamente. La competencia docente es fundamental, pero más que la competencia es la necesidad de evaluarnos también como docentes si realmente la IA está cumpliendo con esto. Hay unos aspectos en algunas otras asignaturas que atiende y brinda la cátedra que también son análisis que hemos estado colocando sobre la mesa, si realmente es éticamente correcto que el estudiante copie y pegue, ¿verdad? Directamente, porque no hay normativamente hablando algo que les prohíba a ellos hacer este proceso de copiar y pegar, sino utilizando alguna técnica que les pueda pues darles los puntos necesarios para que ellos entiendan de que el copiar y pegar sin un análisis es plagio también. Algunas conclusiones. La UNED enfrenta una responsabilidad dual importante. Por un lado, proporcionar profesionales competentes en el uso de tecnologías. En nuestro caso, todo el proceso tecnológico es fundamental, toda la base tecnológica es fundamental para que puedan pues, llegar a un buen puerto en el uso de las tecnologías, pero también tener en consideración lo que es la IA directamente como una herramienta y no simplemente como una moda. También analizar de nuevo estos tres dilemas éticos que siempre los vamos a tener sobre la mesa. La IA siempre va a usar nuestros datos, se van a hacer dueños de ellos mismos directamente y van a decir que ellos son los autores intelectuales. Una empresa como OpenAI, Gemini o Clouded van a hacer uso de esa información y van a decir que es suya. Mostrarles a los estudiantes que los sesgos algorítmicos siempre van a estar presentes, nunca van a bajar ni subir, porque hay una parte humana que la máquina nunca va a poder tirarlo a un lado. Y muy importante, en qué momento como profesionales nosotros vamos a utilizar IA y cómo vamos a analizar los registros que tenemos al frente, cómo le vamos a dar esa posibilidad. La UNESCO ha dicho mucho sobre esto, de que la IA tiene que ser un aliado en la educación, pero el análisis tiene que ser contextualizado, no simplemente aplicarlo por aplicarlo. De mi parte, agradecerles el espacio, me quedan unos segundos, y agradecerles porque esta reflexión ética o axiológica de nuestra profesión tiene que ser necesaria y transversal a nuestro actuar docente. De mi parte, muchas gracias.